Respecto a Sócrates y los sofistas, lo que es interesante tener en claro es que se produce un giro antropológico de la filosofía. ¿Por qué es interesante saber esto? Porque si recuerdas, los anteriores filósofos que vimos se preocupaban fundamentalmente del problema de la naturaleza, del problema de la fisis. Y por los datos que nosotros tenemos, no había una preocupación específica, importante, sobre el problema del ser humano, ya sea a nivel individual, por ejemplo en la ética, o a nivel comunitario, en la política. Entonces, lo que nosotros tenemos con Sócrates y los sofistas es que se deja atrás el problema de la naturaleza, por ejemplo, de intentar averiguar cuáles son los arjés, los principios a partir de lo cual todo se constituye, y el interés pasa a centrarse en cuestiones que tienen que ver con el ser humano, ¿vale? Interés antropológico. La antropología va a ser el saber sobre el ser humano. Entonces, si te fijas en los apuntes, lo que vas a tener es que ahora, tanto en Sócrates como en los sofistas, la investigación se va a centrar en el ser humano, ¿lo ves, no? Tanto en su dimensión individual como en su dimensión social, lo que yo te decía antes, la ética y la política, y que es importante tener en cuenta el contexto político ateniense. Estamos en el siglo V antes de Cristo, porque es un contexto que es fundamental en este giro. Yo te diría que recuerdes también en este momento cómo nosotros vimos como primer apartado de este tema el tema de la formación de la polis. Y nosotros tenemos que tener ahora en cuenta cuál es el contexto político ateniense, o sea, ya consolidación de la polis democrática ateniense en este siglo, ¿vale? Veamos entonces qué pasa con los sofistas. Los sofistas no forman una escuela en sí, ¿no? Sino que es simplemente un grupo de pensadores extranjeros. Es importante tener en cuenta eso. No son atenienses, vienen de otros lados. Eso quiere decir que han viajado y por tanto han conocido diferentes maneras de entender lo que está bien, lo que está mal, diferentes maneras de organizarse socialmente los seres humanos. Extranjeros, te decía, que enseñaban la habilidad oratoria, o sea, enseñaban la habilidad de hablar bien, de discutir bien, de hacer buenos discursos, ¿no? Y enseñaban esta habilidad especialmente a los jóvenes atenienses, habilidad que era fundamental para la asamblea. ¿Por qué? Porque la democracia ateniense, si recuerdas, era una democracia directa donde la gente tenía que ir a la asamblea a defender lo que pensaba para que la gente votara lo que esa persona pensaba, ¿no? Por lo tanto, tenía que haber un buen hablar, y ahí es importante la retórica, la dialéctica y también un buen convencer, ¿vale? En esto va a ser muy, muy importante no solo la retórica, o sea, el saber hacer buenos discursos, sino también la erística, que era algo que ellos también enseñaban, que es el arte de saber discutir bien, porque tú puedes saber montar muy bien un discurso, pero después no saber defenderlo cuando alguien te está discutiendo lo que mantienes en ese discurso. Sócrates y los sofistas van a discutir por una cuestión que es fundamental, y es la cuestión de si se considera que las cosas que tienen que ver con la ética o la política son cosas sobre las que podemos obtener una verdad absoluta, y eso quien lo diría sería Sócrates,
que es el que está representado aquí, en el momento en que va a beber la cicuta, el veneno que tuvo que beber cuando lo condenaron a muerte, ¿vale? O si las cosas, esas cosas que tienen que ver con la ética, la política, o sea, lo que está bien, lo que es justo, lo que es injusto, lo que está mal, son relativas, que eso es lo que van a sostener, los sofistas. ¿Qué quiere decir esto del relativismo? Que la visión sobre las cosas pueden variar, que lo que está mal, lo que está bien, lo que es justo, lo que es injusto, lo que es correcto o incorrecto, es relativo. Por lo tanto, las razones para aceptar que algo esté bien o que otra cosa esté bien, una acción u otra, pueden ser igualmente válidas. De ahí la importancia de saber convencer al otro de tus razones. Hay dos importantes sofistas que son Protágoras y Gorgias. Protágoras va a sostener que no existe un conocimiento universal, porque él sostenía esto porque él consideraba que la verdad dependía de la posición de quien estaba observando. Va a haber una fuerte influencia de Heráclito en el pensamiento de Protágoras. Si recuerdas lo que decía Heráclito, que tenía un monismo dinámico, él va a señalar que no hay nada estable, que las cosas cambian, las cosas fluyen, por lo tanto, si las cosas cambian, si el ser fluye, la verdad sobre esas cosas también va a ir cambiando. Gorgias va a señalar que el lenguaje no manifiesta la realidad, sino que realmente el lenguaje es solo un instrumento retórico para poder convencer e impresionar a los demás. Por lo tanto, la palabra es un arma poderosísima. Es más, él pensaba que era el arma más poderosa. Esto va a tener como consecuencia que en el ámbito moral los sofistas van a sostener un pragmatismo, y eso simplemente consiste en entender que lo bueno, lo justo es lo útil. Si algo es útil, si es práctico, entonces va a ser bueno. Y en el ámbito político van a sostener un convencionalismo de las instituciones. Si te fijas lo que quiere decir la palabra convención para este contexto, vas a entender que hace referencia a que se va a entender que lo que es bueno y justo en el ámbito político va a ser lo que se convenga, en lo que queremos que es bueno y justo. Por lo tanto, lo que ellos van a estar sosteniendo es que las leyes no tienen un origen divino o un origen natural, sino que son creadas por los humanos. Y de la misma manera que un ser humano crea una ley, la puede cambiar. Por lo tanto, estas leyes son mutables y convencionales. La idea, entonces, que es muy, muy importante, es que nos estamos aquí centrando, al fin y al cabo, en el problema de nomos contra physis. Los sofistas pensaban que las leyes, las normas, eran nomos, y esto quiere decir creadas por humanos. ¿Ves? Y si son creadas por humanos, se pueden cambiar. ¿De acuerdo? Sócrates era más de la opinión de que no, de que había algo en lo bueno, en lo justo, que en sí mismo, o sea, naturalmente no fijado por el ser humano, hacía que eso fuera bueno. ¿Vale? Por lo tanto, se va a enfrentar Sócrates, ¿de acuerdo?, a esa noción de entender que lo que es bueno, lo que es justo, es opinable, es relativo, es cambiable, porque pertenece al ámbito del nomos.
Veamos entonces qué es lo que pensaba Sócrates al respecto y cómo se diferencia de lo que pensaban los sofistas. Sócrates pensaba que únicamente dialogando, si te fijas aquí, dialogando, vamos a encontrar la verdad, fíjate, no las verdades, o sea, dependiendo de la perspectiva y además cambiantes, que era lo que sostenían los sofistas, la verdad, que es, la verdad es universal, sobre lo que es la buena vida, ¿vale? Ahí, dialogando, la verdad universal, sobre lo que es la buena vida, ¿vale? ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros para encontrar la verdad vamos a necesitar a otras personas. No vamos a encontrar la verdad solos. Esto era lo que hacía Sócrates enseñando. Dialogaba caminando por Atenas, especialmente en el Ágora, con sus alumnos, con la gente, intentando encontrar la verdad sobre cuestiones del ámbito humano, no sobre cuestiones de la física. Recuerda, por favor, esto del giro antropológico. ¿Vale? Entonces, si te das cuenta, va a ser muy importante en Sócrates como punto de partida, esto es como punto de partida, que va a haber una especie de feedback, ¿no?, de ida y vuelta entre enseñar y aprender, en ese diálogo constante. Va a ser muy, muy diferente a la posición de los sofistas, que recibieron el nombre de sofistas, no te lo dije anteriormente, recibieron el nombre o recibían el nombre de sofistas porque ellos se consideraban a sí mismos sofoi, sabios. O sea, ellos sabían y transmitían su saber a sus alumnos. Sócrates, en cambio, partía de esto, de una de las frases más famosas de la historia de la filosofía: solo sé que no sé nada. Por lo tanto, su punto de partida es: yo en realidad lo único que sé, y en este punto sí que sé algo, ¿no? Lo único que sé es que no sé lo que es la verdad, la justicia, el bien, lo correcto, la bondad. Por lo tanto, necesito hablar con otras personas, dialogar con otras personas para que intentemos encontrar lo que es una verdad universal sobre lo que es una buena vida. Y en ese diálogo no solo voy a enseñar, sino que en realidad lo que voy a hacer es enseñar y aprender y enseñar. Para intentar encontrar esas verdades universales, él aplicaba un método en 2 pasos. Si lo ves ahí, la ironía y la mayéutica. Primer paso, la ironía. ¿En qué consistía? Lo que él hacía cuando estaba dialogando, cuando estaba charlando, era hacer preguntas mientras simulaba ignorancia. Él lo que hacía era como decir: bueno, seguro que tú sabes lo que es el bien, y los otros, porque normalmente los seres humanos somos muy vanidosos, decían: claro que sí sé lo que es el bien, o claro que sí sé lo que es la justicia, dímelo entonces tú, porque yo no lo sé o no lo tengo claro. En ese momento el otro picaba el anzuelo y empezaba a decir lo que era para él el bien y la justicia, y a partir de ahí Sócrates, mediante preguntas, respuestas irónicas, le iba demostrando, al ser irónico en tono jocoso muchas veces, ¿no?, que realmente la otra persona estaba llena de falsas creencias. Creía que sabía lo que era el bien, creía que sabía lo que era la justicia, o sea que ni siquiera sabía que no sabía, ¿vale? Y por lo tanto, lo que te decía antes, estaba lleno de falsas creencias. Por eso este es el primer paso. Primero hay que eliminar las falsas creencias, porque si tú crees que sabes, no vas a buscar
la auténtica realidad, ¿no? El auténtico saber, ¿no? Porque acercarte a la auténtica realidad te va a ayudar a obtener el auténtico saber. Una vez eliminadas las falsas creencias, o sea, eliminamos las falsas creencias, ya podemos entrar a buscar lo que es la verdad. ¿Y dónde estaban esas verdades? Para Sócrates estaban dentro de nosotros. Por eso él consideraba que dialogando, charlando, buscando mediante el diálogo razonado dentro de nosotros mismos, íbamos a encontrar lo que era la verdad. La mayéutica es el arte de las parteras. Si te fijas, las parteras lo único que hacen es ayudar al niño a salir, al niño que está dentro de la madre. El niño no es de la partera, ¿vale? Ni está dentro de la partera. La partera lo único que hace es hacer que el niño salga fuera. Tiene unas técnicas que ayudan a salir, a dar a luz, si te fijas, ¿no? A dar a luz. En el caso de Sócrates, su madre era partera, él dice que lo hace como ejemplo, ¿no? Como siguiendo el ejemplo de su madre, ¿no? Pero ahora saca a la luz las verdades. Mediante el diálogo, si te fijas entonces, saca a la luz las ideas, los conceptos, la esencia de lo que es el bien, la justicia, la verdad, ¿no? Y lo hace a través de ese diálogo, ¿no? Definiendo conceptos morales y sociales mediante una contrainducción, ¿no? O sea, mediante esas preguntas, la idea de contrainducción es que mediante esas preguntas y respuestas que se van haciendo en el diálogo, se va afinando, ¿no? Lo que es el bien, la justicia, etcétera, ¿no? La doctrina que él va a sostener es, así como los anteriores, los sofistas sostenían, recuerda, un relativismo y un convencionalismo. La doctrina de Sócrates es un intelectualismo moral, ¿vale? ¿Qué quiere decir esto de intelectualismo moral? Ves que es una doctrina moral, ¿vale? Que va a estar totalmente emparentado con la política. No te creas que es únicamente una cuestión de ámbito individual, ¿no? En la Grecia de esta época, ética y política se están reenviando constantemente, ¿no? Es un intelectualismo moral, te decía, ¿no? ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que nosotros lo que vamos a tener aquí es que saber, si lo ves aquí, saber, ¿ves? Y se sabe mediante el intelecto, intelectualismo, ¿no? Saber es igual a virtud, ahí lo tienes, ¿ves? Saber, intelectualismo, virtud, moral. Saber es igual a virtud. Sócrates tenía la teoría de que quien sabe lo que está bien, obrará bien. ¿Qué quiere decir esto? Es un poco sorprendente, ¿no? Porque muchos de nosotros tenemos la idea de que a pesar de que el ser humano sabe qué es lo correcto, sabe lo que está bien, muchas veces no lo hace. Hace las cosas mal. Sócrates pensaba que no. Nosotros creemos que en el fondo él pensaba que el ser humano, digamos, es bueno por naturaleza o está predispuesto a hacer las cosas bien por naturaleza, o por lo menos no está predispuesto a hacer las cosas mal, ¿no? Por naturaleza. Pero la idea es que si realmente nosotros somos capaces de saber lo que está bien, si realmente lo sabemos, automáticamente vamos a hacer el bien. Lo que quiere decir esto, es el reverso de lo que acabo de decir, es que cuando nosotros hacemos algo mal, lo hacemos por ignorancia. O sea, el mal solo es ignorancia. ¿Ignorancia de qué? De lo que es el bien. El conocimiento verdadero, por tanto, nos llevará a las acciones correctas.